Carmen Mayuelos de la Torre, del Partido del Trabajo. Con su permiso, senador presidente. Está a punto de fenecer el sexenio de la mediocridad, los excesos y la frivolidad. El sexenio donde la historia se recicla, México cada vez más pobre, donde las viejas prácticas han hecho del político al señor feudal, el privilegiado de la impunidad. Termina la era del PRI, inicia una nueva etapa para el país. Pero no debemos olvidar que la pobreza es el embrión del desastre nacional engendrado por gobiernos insensibles a la tragedia nacional. Parafraseando al Premio Nobel de Economía, Amartya Sen, la pobreza la podemos entender cuando la concebimos como una de las formas que niega la libertad. En tal sentido, todos los que estamos en un nuevo encargo público debemos preguntarnos: ¿estaremos a la altura del histórico reclamo de justicia, igualdad y bienestar para todos los mexicanos? Respetables integrantes del Senado, trataré de manera seria, objetiva, hacer un balance de lo que fue este sexenio en materia económica. Mientras Peña Nieto diseñaba su Casa Blanca con la complacencia de Grupo IGA, Santos Reyes, Yocuná, Oaxaca, se confirmaba como el municipio más pobre del país, pues el 99% de sus habitantes viven en la marginación, según datos del Coneval. Mientras el Ejecutivo viaja en un avión de 7,500 millones de pesos, el ingreso promedio mensual de los habitantes de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz no alcanza para cubrir la canasta básica. Hablamos de un estimado de 27 millones de habitantes. Pero ¿cuál es la reflexión de lo anterior? Tuvimos un gobierno que prefirió la vanidad, el dispendio y la soberbia que mirar por las necesidades de una nación. Peña Nieto mencionó en su último informe que la prioridad en su gobierno fue preservar la estabilidad económica, política y social del país y que sus resultados son medibles. Sin embargo, el discurso oficial se refuta con el rostro de la miseria en cada rincón del país. Lo que sí es medible es que hemos tenido el crecimiento económico más bajo en los últimos 5 sexenios. Este indicador es la realidad de nuestro país. No pudimos alcanzar ni siquiera un crecimiento del 2% anual en esta administración, como en un inicio se prometió. Les comparto otro indicador medible. Concluye este sexenio con la cifra más alta de desempleo en los últimos 13 años. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado alerta que México requiere por lo menos 11,5 millones de empleos para cubrir la demanda de trabajo. Podrán decirnos que un gran número de connacionales tiene trabajo, tal vez, pero no les alcanza. Para 4 de cada 10 mexicanos que tienen un ingreso laboral, su salario es inferior al costo de la canasta básica. Esta cifra equivale a más de 52 millones de mexicanos que no tienen un sueldo decoroso para llevar el pan a su hogar. Esta cifra representa cerca de 3 veces el total de la población de la Ciudad de México, para darnos cuenta de la magnitud del problema. Pero no solamente esto. Es preocupante que desde el 2007 a la fecha el costo de la canasta básica ha incrementado de manera constante, los salarios no. De acuerdo a los recientes datos del Coneval, hay estados donde aumenta el número de ciudadanos que no pueden adquirir la canasta básica alimentaria con su ingreso salarial, como son Hidalgo, Morelos, Sonora y Zacatecas, entre otras entidades. ¿Qué nos dicen estos datos? Sencillamente que la pobreza laboral sigue incrementándose en el país. En los últimos 8 años, el precio de los combustibles ha tenido un incremento superior al 100%.
más del doble. Pero a partir de 2016, año en que se liberara el precio de las gasolinas respecto al precio mundial, el costo de los hidrocarburos aumenta de manera constante en nuestro país y por consiguiente tenemos un mayor impacto y efectos negativos en la economía familiar. Si observamos las estadísticas de la Comisión Reguladora de Energía, en 2010 el precio de la gasolina magna estaba en 8 pesos con 36 centavos, mientras que el de la Premium en 9.90 y el diésel en 8.45. Hoy en día, tan solo el precio de la gasolina Premium rebasa los 21 pesos. A mediados de julio pasado, la Comisión Federal de Electricidad incrementó sus tarifas en el sector industrial y comercial entre el 26 y el 40% en comparación con el mismo mes de 2016. ¿A qué se debe este incremento? Bueno, pues la misma paraestatal justificó que se debe a la alza de los combustibles como el diésel y el combustóleo, los cuales son utilizados de manera importante en las plantas para la generación de energía. Contextualizo. El incremento a los hidrocarburos y la energía eléctrica en los últimos años han menguado la economía familiar de manera insostenible. Gran parte del discurso engañoso de Enrique Peña Nieto y su administración también ha incurrido en alabar al extremo las reformas estructurales que se aprobaron en su sexenio, de las cuales solo se desprende el éxito para unos pocos y el fracaso, robo, saqueo, explotación ha sido para la mayoría de los mexicanos. Todas las mal llamadas reformas estructurales tienen efectos negativos, entre ellas sin duda destaca la reforma energética, la cual solo ha permitido la disminución de entrada de divisas al país, la privatización y pérdida de la soberanía nacional y el alto costo de enriquecimiento de unos pocos que hemos pagado los mexicanos. Pemex, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, ha registrado caídas en la producción y, por otro lado, fuertes endeudamientos. Otra gran mentira y sobre todo un gran lastre que nos deja la administración peñanetista es el tema de la deuda. En todo el sexenio se ha incrementado estrepitosamente, más del 50%. La deuda pública pasó de representar 35% del Producto Interno Bruto en diciembre de 2012 a 45% en julio pasado. Por otro lado, la deuda externa pública también se ha incrementado un 62.8% durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. La pregunta es, ¿a dónde fue a parar todo este dinero? Con todo lo anterior, el descontento social es cada vez más evidente. Ante la falta de oportunidades, el crimen organizado y la violencia ha ido en aumento. 2017 se marcó como el año más violento en 2 décadas, con 25.339 carpetas de investigación por homicidios dolosos. En julio del presente año y con 2.599 asesinatos dolosos, se impuso un récord para un solo mes desde 1997. Finalizo mi participación con la siguiente reflexión. Desde el Senado de la República debemos vigilar y participar de manera constante para que quienes apliquen las políticas públicas y sociales lo hagan con el enfoque del permanente derecho universal de las personas, equidad, desarrollo e igualdad para todos. Ante el reto de un mercado globalizado, la nueva administración, que será encabezada por Andrés Manuel López Obrador, deberá vigilar que la productividad vaya en la lógica del beneficio equitativo, pero siempre partiendo por el justo ingreso del trabajador. Este capitalismo voraz, de manera despiadada, ha atentado contra la dignidad humana al sumir a millones de mexicanos en la pobreza, sin posibilidad de una vida digna, atención médica adecuada, vestido, alimentación, sustento, mucho menos un estilo de vida decoroso. Reitero, el sistema económico es un atentado contra la soberanía. Se impone la ambición de un mercado global sobre las necesidades básicas de la gran mayoría del pueblo mexicano. Nuestra obligación es contribuir en el diseño de un nuevo modelo económico, sin populismo, sin paternalismo, sin promesas fáciles.
Como parlamentarios debemos tener siempre presentes que la pobreza aniquila la vida. Por lo tanto, resumo, si la mitad del país vive en la pobreza, no estamos condenando a la mitad de México, sino a toda la patria a la desigualdad, la miseria, la injusticia, el abandono, el constante retroceso. Debemos entender que hay retos universales, siempre mirando por aquellos que no pueden alzar la voz, los olvidados, los marginados, los que son simplemente una fría o nula estadística. México solo puede ser grande y una mejor nación cuando al obrero, al ganadero, al campesino, a la ama de casa, el migrante tengan una mejor y más digna calidad de vida. Es cuanto, compañeros. Muchas gracias, senadora. Tiene ahora